El portón se abrió con un estruendo hidráulico. Y corrí. O más bien, deslicé. Los patines chirriaron suavemente mientras ganaba velocidad. Me impulsé con una patada precisa y activé el sistema de tracción. El pavimento pasó debajo de mí como una cinta rodante. Adelante, en medio del caos que apenas comenzaba, vi al primero. Un robot de 1 punto. Compacto, con una sola rueda girando a toda velocidad y un torso metálico que giraba sobre su eje buscando un blanco. Yo era ese blanco. El sensor del robot me captó y giró con un chirrido, alzando su brazo con un cañón pequeño. Disparó. THMP. THMP. Balas de goma. No eran letales, pero dolían. Mucho. Esquivé con una finta hacia la derecha, luego activé un impulso corto de mis patines para rodearlo. Ya estaba en su punto ciego. Levanté el brazo izquierdo. Apunté. PSSHTK. De la boquilla bajo la muñeca salió un chorro de líquido transparente, casi aceitoso, que chispeó en el aire antes de pegar directamente contra la articulación entre el torso del robot y su rueda. El fluido reaccionó en segundos. Un chisporroteo blanco comenzó a carcomer el metal. El robot intentó girar. Error fatal. Salté, girando en el aire con impulso, y activé el guante derecho. ¡Wum! La vibración de alta frecuencia estalló con un rugido seco, y el guantelete impactó contra el flanco debilitado del robot. El cuerpo metálico se dobló hacia adentro como papel húmedo. La máquina explotó en chispas, desactivada. 1 punto. Pero no me detuve a celebrarlo. No tenía tiempo. El zumbido de servomotores a mi izquierda me hizo girar bruscamente. Otro robot, uno más grande, con 3 patas delgadas como lanzas, emergía de un callejón entre edificios falsos. Su cuerpo tenía forma de cápsula invertida, y una cola metálica vibraba tras él como la de un escorpión, lista para azotar. Tipo de 2 puntos. Aceleré. Los patines rugieron bajo mis pies, y me lancé en diagonal para evitar su línea de fuego. Un par de balas de goma golpearon el pavimento detrás de mí, rebotando con fuerza. Rodé por el suelo al final del impulso y volví a ponerme de pie con un resorte de los patines. La bestia mecánica giró la cabeza, rastreándome con sensores rojos. «Vamos», murmuré para mí. Apunté la pulsera y disparé. Un chorro preciso del líquido corrosivo salió disparado y se pegó al codo de una de sus patas. Chispeó, burbujeando en el contacto. El metal comenzó a corroerse de inmediato. No esperé. Salí disparado en línea recta hacia él, flexioné rodillas y, justo al llegar al rango, activé los guantes. ¡Wum! El impacto vibró por mi brazo como un eco sordo. La vibración de alta frecuencia se concentró en la articulación ya debilitada. ¡Crack! Una de las patas metálicas se dobló, cediendo. El robot tambaleó. Salto. Otro impulso desde los guantes me lanzó hacia arriba, directo a la cúpula superior de la máquina. Segundo impacto. ¡Wum! El torso del robot se hundió hacia adentro como una lata de refresco pisada. El núcleo chisporroteó antes de apagarse. 2 puntos. Total, 3. Rodé al caer, me impulsé de nuevo con los patines y seguí avanzando. Ya había varios robots más al fondo, junto a una calle llena de escombros simulados. Aspirantes corrían, gritaban, lanzaban rayos, fuego, campos de fuerza. Yo era solo una sombra entre ellos. Uno que se movía rápido, apuntaba con precisión, y derribaba sin detenerse. Vi a una chica caer cerca, tropezando mientras un robot de 3 puntos, una mole con ruedas gruesas, blindado, con un brazo giratorio y un cañón de goma automática, avanzaba sobre ella. No dudé. «Muévete», grité mientras disparaba un chorro doble de fluido corrosivo al eje frontal del robot. El chorro acertó, chisporroteando sobre el blindaje. El robot se giró hacia mí, cañón levantado. Esquivé. 3 balas silbaron en el aire y rebotaron donde yo había estado un segundo antes. Me lancé hacia un lateral, rodé y luego avancé con un impulso de guantelete en dirección al robot. Dios, que no falle. Salto. Guante derecho cargado. ¡Wum! El primer impacto no lo destruyó, pero sí lo hizo vibrar. El blindaje estaba debilitado. Solté otro disparo corrosivo, apuntando al mismo punto. La capa metálica se resquebrajó. Caí con los patines encendidos, me impulsé en un giro y solté el segundo golpe justo en la base del cañón. ¡Wum! Explosión de chispas. El cañón se desprendió. El robot colapsó con un pitido largo. 3 puntos. Total acumulado, 6. La chica me miró boquiabierta. «Tú, gracias», balbuceó.
No respondí. Seguí adelante. Si no supiera que había puntos por rescate, probablemente la habría dejado. Pero lo sabía. Y aunque solo necesitaba 60 puntos, no iba a quedarme cerca del mínimo. Quería que no tuvieran excusas para rechazarme. Un robot de 1 punto se cruzó por una calle lateral. Apunté, disparé al eje de la rueda y lo derribé con un golpe lateral en movimiento. No paré ni a ver cómo caía. Otro de 2 puntos cayó a manos de un aspirante, y yo solo me deslicé cerca para rematarlo con una explosión de vibración en la parte trasera ya agrietada. Contaba. No contaba. ¿Quién sabía? Yo ya había perdido la cuenta. Quizá iba en 40. Tal vez 50. No me importaba. Seguí ayudando cuando podía. Una chica con un ala rota, un chico atrapado entre escombros simulados, otro que quedó aturdido tras un mal salto. No podía con todos, pero cada vez que veía a alguien en apuros, mis piernas se movían antes que mi cabeza. Las balas de goma seguían volando. Pero yo también seguía volando. Por momentos, sentía que flotaba. No por los propulsores. Por la adrenalina. Nunca me había sentido tan libre. Tan útil. Tan parte de algo. El cielo ya estaba claro, y las calles falsas ardían con humo, chispas y robots desactivados. Al fondo, escuché un rugido familiar, metálico, descomunal. El robot gigante. El de 0 puntos. Me detuve. Estaba en otra zona, como debía estar. Podía ignorarlo. Podía. Pero no me moví. Por reflejo, mi vista buscó si alguien estaba atrapado cerca. Si alguien necesitaba ayuda. Nada. Al menos no en mi campo visual inmediato. Suspiré, algo aliviado. No era mi orilla. No iba a lanzarme como un loco a morir contra una cosa que no da puntos. Pero me detuve. Miré de nuevo al robot gigante. Podía ignorarlo. De verdad, podía. Pero mis piernas comenzaron a moverse. Corrí hacia él. No sabía qué me estaba impulsando. Tal vez la adrenalina, o el deseo absurdo de sobresalir más allá del límite. Quizá una parte de mí simplemente quería demostrar que podía hacerlo. Aunque no diera puntos. Aunque fuera una locura. Mierda, susurré, más para mí que para el mundo. Mierda, mierda, mierda. Al correr, jalé una palanca oculta en la base de mis guantes. Una pequeña luz ámbar se encendió en la muñeca izquierda. Modo reforzado activado. Un zumbido agudo respondió de inmediato. Las luces laterales del guantelete cambiaron de azul a rojo. Las vibraciones se intensificarían ahora. El sistema lo llamaba modo forzado. Las ondas de choque eran más potentes, más destructivas, pero solo tenía 15 tiros antes de que se sobrecalentaran y el sistema se apagara para evitar que se autodestruyeran. O me destruyeran a mí. Apunté ambos guantes al suelo. ¡Wum! El impulso me lanzó hacia arriba como un proyectil. Aterricé en la azotea de un edificio bajo y volví a disparar al suelo con ambos guantes. Otro salto. ¡Wum! Cada descarga retumbaba en mis huesos. Subía, escalando como una bala de vibración, de edificio en edificio. Un impulso tras otro, directo hacia las alturas. El cielo temblaba con cada salto. El viento rugía en mis oídos. Finalmente, llegué a una azotea lo suficientemente alta. Estaba a la misma altura que la cabeza del robot gigante. Era inmenso. 2 o 3 veces más alto que los edificios bajos del campo de prueba. Su estructura era simple, pesada. Caminaba en línea recta, derribando postes y simulando destrucción sin más propósito que el caos. No parecía tener programación para buscar enemigos individuales. No me había visto. Bien. Me agaché, apunté la muñeca izquierda y solté un chorro de fluido corrosivo. PSSHTK. El chorro se pegó en su espalda. Justo donde el blindaje se unía con la columna principal que sostenía su parte superior. El ácido burbujeó al contacto, dejando marcas negruzcas sobre el metal. Pero no bastaba. Tenía que hacer más. Mucho más. Disparé otro chorro. Y otro. Y otro. Hasta que los cartuchos se vaciaron. Clic. Sin líquido. Pero ahora, donde antes había una superficie sólida, había un agujero. Enorme. Un hueco irregular en la carcasa, que chispeaba por dentro. Era ahora o nunca. Salté. Y en pleno vuelo, activé los guantes. ¡Wum! Me impulsé desde la azotea y me arrojé directo dentro del agujero. Una sacudida brutal me recorrió el cuerpo al aterrizar. El metal bajo mis pies vibraba como un tambor. Estaba dentro de la bestia. Oscuridad parcial. Vapor.
Luces de emergencia internas parpadeando en rojo. Esto es una locura, murmuré, avanzando por los corredores internos. Era un laberinto de cables, pistones y cámaras hidráulicas. Una zona en el centro parecía contener el núcleo de energía. Un cilindro protegido por varias capas, rodeado de placas reforzadas. Tenía una rendija en la base. Justo lo suficiente para meter una mano. Me acerqué. Activé los guantes. Me quedaban 14 tiros. Hazlo. Wum. El primer impacto sacudió todo el interior. Wum. Wum. Golpe tras golpe, las vibraciones perforaban el revestimiento. El metal crujía. Se deformaba. Luces empezaron a parpadear más rápido. Un zumbido agudo inundó el espacio. Al 10º disparo, una fisura se abrió. El núcleo comenzó a temblar. Vamos. Vamos, maldita sea. 11. 12. Una explosión menor me lanzó hacia atrás, rebotando contra una pared. Tosí, me levanté tambaleando. Quedaban 2 cargas. Me lancé con un grito. ¡Wum! ¡Wum! La última onda de choque impactó de lleno. ¡Boom! Una explosión sorda. Interna. Controlada, pero poderosa. El robot entero se sacudió. Luego, como un titán vencido, comenzó a tambalearse. Oh no, tuve que salir ya. Corrí hacia la abertura por donde había entrado, me impulsé con lo que quedaba de energía en los guantes y salí justo cuando el gigante comenzaba a desplomarse hacia un costado. El aire me golpeó en la cara. Caí rodando por un techo cercano, resbalé hacia un borde y me detuve de milagro. Desde ahí, vi cómo el robot se colapsaba en cámara lenta, generando una onda de polvo y sonido que cubrió varias calles simuladas. Silencio. Luego, una voz por megáfono. Tiempo terminado. Me quedé tumbado en el techo, jadeando, con los brazos extendidos. No sabía cuántos puntos tenía. Pero eso ya no importaba. El salón de observación de la UA era amplio, circular, con cristales blindados y varias pantallas flotantes proyectando diferentes zonas del campo de batalla. Desde allí, varios héroes examinadores monitoreaban el progreso de los aspirantes con atención, algunos tomando notas, otros murmurando observaciones al resto. Todo era rutina. Presente en la sala estaba el director Nezu, pequeño y sereno sobre una silla acolchada con cojines extra, tomando una taza de té con elegancia. A su lado, con un traje gris, estaba un hombre demacrado, delgado como un esqueleto, Toshinori Yagi. Nadie lo identificaba como Olmig, excepto Nezu. También estaban presentes varios héroes examinadores. Shota Aizawa, conocido como Eraseread, permanecía con los brazos cruzados en un rincón, frunciendo el ceño. Al lado suyo estaba Midnig, apoyada con los brazos sobre la baranda de observación. Present Mid también observaba, aunque con una actitud más relajada. Tirten no estaba presente, pero Snipe y Cementos habían llegado temprano. Detrás de todos, un asistente tomaba nota silenciosamente. Fue Midnig quien señaló primero a Riku Tachibana. Ese chico de allá, el que lleva los patines y los guantes. ¿Alguien lo conoce? Present Mig bajó las gafas amarillas para enfocar. Se mueve rápido. Bastante. ¿Y esos impactos, wow? ¿Es vibración? Podría ser, dijo Snipe, observando una repetición del golpe que derribó a un robot de 2 puntos. Tal vez una peculiaridad de vibración concentrada. Y los patines podrían ayudarle a dirigirla. O quizá, intervino Cementos, sean solo una forma de estabilizar su cuerpo. Como el chico brillante, Yuga Aoyama. Necesita un cinturón para canalizar su poder. Tal vez este chico también. No, intervino una voz suave, inconfundible. Todos giraron hacia el pequeño roedor de traje elegante, tomando té con absoluta serenidad. El director Nezu. Ese estudiante no posee una peculiaridad, dijo, con una sonrisa inofensiva. Su nombre es Riku Tachibana. El silencio cayó como una losa. Unos cuantos héroes parpadearon, desconcertados. Aizawa frunció el ceño. ¿Estás diciendo que ese chico? Así es. Sin peculiaridad. Todo ese equipo que lleva puesto, desde los patines hasta los guantes de vibración, fue diseñado y construido por él. También el fluido corrosivo. Lo he evaluado personalmente. No es un genio nato, pero ha compensado la carencia con trabajo constante. Eso es, Present Mid sacudió la cabeza. Eso es una locura. Está derribando robots de 2 y 3 puntos. Y ayudando a otros aspirantes, agregó Cementos, mientras en una de las pantallas Riku ayudaba a una chica atrapada entre escombros.
Aizawa, sin embargo, no se mostró impresionado. Imprudente. Oh, dijo Nezu, alzando una ceja. Se está metiendo en peleas directas con robots de 3 puntos sin ninguna peculiaridad. Si uno de sus guantes falla, podría quedar gravemente herido. No tiene margen de error. Es irresponsable. A medida que avanzaba la prueba, más y más pantallas mostraban al chico en acción. Riku se deslizaba entre explosiones, ayudaba a compañeros, remataba robots dañados y seguía acumulando puntos sin detenerse. Aizawa observó cómo Riku rescataba a una aspirante atrapada y luego enfrentaba a un robot de 3 puntos sin titubear. Un uso doble del fluido corrosivo, un par de golpes vibratorios, y la máquina se desplomó. Se está acercando a los 50 puntos, dijo Midnight. Quizá más. No tenemos los números exactos, pero los sensores están detectando múltiples desactivaciones directas. ¿Eso lo hace un candidato?, murmuró Aizawa. Sin Kirk. Con puro ingenio. ¿Cuánto puede durar en combate real? Depende de quién lo entrene, dijo Nezu con voz inocente, aunque claramente dirigida. Antes de que Aizawa pudiera responder, una de las pantallas comenzó a emitir una alerta. Activación del robot de 0 puntos. Las cámaras cambiaron. Enormes zancadas mecánicas retumbaban sobre el campo. Estudiantes gritaban, huían. Algunos se escondían. Otros trataban de ayudar a compañeros. Y entonces, lo vieron. ¿En serio?, murmuró Midnight. Riku estaba corriendo hacia él. Ese chico está loco, gruñó un dog. Detengan el examen. Está yendo directo hacia el robot gigante, exclamó Snipe. Va a morir. Nezu, cancela la prueba, ordenó Midnight. Nezu no se movió. Bebió un nuevo sorbo de té. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Esperen. Aizawa se acercó, con los ojos entrecerrados. En la imagen, Riku escalaba edificios con impulso de sus guantes, se lanzaba hacia la espalda del robot y luego, desaparecía dentro del coloso. Entró. ¿Qué demonios está haciendo?, susurró Cementos. Los segundos pasaron en tenso silencio. Solo se escuchaban respiraciones y murmullos de datos. Entonces, las cámaras exteriores del robot captaron algo. Una explosión interna. Un agujero. El robot se tambaleó. Y Riku salió disparado desde una apertura en la espalda, cayendo sobre un tejado y rodando hasta detenerse, exhausto. El robot colapsó detrás de él. Aizawa frunció el ceño. Estás loco si crees que voy a permitir que entre a mi clase. Un movimiento en falso y se rompe el cuello. No tengo tiempo para cuidar de un civil con complejo de mártir. Nezu sonrió. ¿Estará en tu clase, Aizawa? No, replicó el héroe con firmeza. Sí, insistió Nezu con una dulzura amenazante. Porque tú eres el único que podrá guiarlo. Aizawa lo miró con desaprobación. No soy niñera. Tú tampoco eras un estudiante fácil, dijo Nezu, con tono casual. Tenías un Kirk que cancelaba a otros, sí, pero más de una vez te enfrentaste a oponentes mutantes cuyo Kirk no podías apagar. Lo compensaste con creatividad, táctica y trabajo físico. Riku no tiene un Kirk que cancelar, pero sí un ingenio que pocos pueden igualar. Ustedes se parecen más de lo que crees. Aizawa desvió la mirada, molesto. Igual lo expulsaré si no cumple. Por supuesto, dijo Nezu, alzando su taza. Confío en tu juicio. Los demás héroes aún discutían. Algunos decían que era demasiado peligroso. Otros que inspiraba. Algunos querían saber más sobre su equipo. Nadie, sin embargo, negó que lo que acababan de ver no se veía todos los días. En medio de ese debate, un hombre delgado, vestido con traje, observaba en silencio. Olmig, o mejor dicho, Toshinori Yagi en su forma verdadera, mantenía los labios apretados, la mirada fija en la pantalla. Nezu lo miró de reojo. ¿Qué opinas, Toshinori? El símbolo de la paz no respondió al instante. Bajó un poco la mirada, y por un segundo, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Lo está dando todo, susurró. Eso es, Plus Ultra. Me levanté poco a poco. Todo me dolía, aunque no había heridas graves. Solo raspones, magulladuras y un zumbido constante en los oídos. Pero estaba entero. Me limpié la cara con la manga, tomé aire y bajé del edificio falso por una escalera de emergencia metálica. Al llegar al suelo, vi un grupo de aspirantes reunidos a unos metros. Estaban todos mirando en la misma dirección, el enorme montón de chatarra humeante que había sido el robot de 0 puntos.
Sus expresiones eran una mezcla extraña de asombro y confusión. No presté atención a lo que decían. Murmullos, palabras que no lograba distinguir. Solo quería salir. Respirar aire limpio. Dormir una semana. Pero antes de que pudiera alejarme, una voz me detuvo. «Es él», gritó una chica, señalándome con el dedo. Yo lo vi. Se lanzó contra el robot de 0 puntos. Me giré a medias. Varios más comenzaron a hablar al mismo tiempo. Yo también lo vi. Se impulsó desde un edificio, entró al robot. Se metió dentro. ¿Qué clase de locura fue esa? Espera, dijo otro aspirante, frunciendo el ceño. ¿No es él el chico sin peculiaridad? Y esa palabra, esa sola palabra, fue suficiente para que todos guardaran silencio por un segundo. Me detuve. Sin moverme. Sin mirar a nadie directamente. ¿Qué dijiste?, preguntó otro, como si no hubiera escuchado bien. Él. Es ese. El tipo que no tiene Kirk. Lo escuché al inicio, ¿recuerdan? Imposible. ¿De verdad? ¿Pero cómo? El murmullo creció como una ola, barriendo al grupo. Las miradas cambiaron. Algunas eran de incredulidad. Otras, de pura sorpresa. Realmente mucha gente lo había visto. Estaba tan concentrado en el robot de 0 puntos, tan metido en la adrenalina, en el impulso, en el riesgo, que no me percaté de ellos. No pude evitar que media sonrisa se asomara en mis labios. No era de orgullo, o tal vez sí, un poco, sino de pura satisfacción. Si así reaccionaban los aspirantes, ¿cómo se lo habrán tomado los héroes que evaluaban el examen? Joder. ¿Cómo me gustaría ver sus caras? Eso fue increíble. Exclamó una voz cerca de mí, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Eh? Murmuré, girando el rostro con lentitud. Una chica se acercaba, repleta de energía. La reconocí al instante. Ha sido Mina. Venía casi trotando hacia mí, con una sonrisa de oreja a oreja. Su chaqueta del uniforme deportivo estaba medio abierta y tenía polvo en las mangas, pero eso no frenaba el entusiasmo que irradiaba. Yo te vi, dijo, deteniéndose justo frente a mí. Te lanzaste directo al robot. Pensé que estabas loco. La quedé mirando en silencio, algo desorientado mientras Mina hablaba con entusiasmo desbordante, gesticulando con los brazos. Primero te impulsaste, luego entraste al robot, y después esa explosión desde dentro. ¡Bum! Fue como una escena de película. Pensé que no salías vivo. No dejaba de sonreír mientras hablaba, y en algún momento se me quedó mirando directamente, como si esperara una reacción mía más, emotiva, supongo. Solo que yo no sabía muy bien cómo responder a eso. Nos conocimos hace poco, ¿no? Apenas cruzamos algunas palabras antes de que iniciara el examen, mientras esperábamos la señal. Intercambiamos nombres, un par de comentarios nerviosos y luego cada uno fue por su cuenta. Y aún así hablaba conmigo como si fuésemos amigos de toda la vida. Me encogí de hombros. Supongo que era por vivir tanto tiempo en Japón. Uno termina acostumbrándose a que la gente sea más reservada, más cuidadosa con lo que dice o muestra. Se saludan con reverencias, se piden disculpas por existir, y de pronto llega alguien como Mina, explosiva, directa, sin filtro. Me había olvidado que personas así existían. Me rasqué la cabeza, medio sonriendo. ¿Y cómo te fue en el examen a ti? A mí, dijo ella, abriendo los ojos con una expresión casi cómica. No tan impresionante como tú, desde luego. Pero creo que sumé bastantes puntos. Derribé como 15, 20 robots. La verdad, perdí la cuenta. Pero sí, seguro pasé. Iba a responderle, pero una voz nos interrumpió. ¿Hay alguien aquí herido? Era una voz de anciana, pero firme. Ligeramente aguda. Mina y yo nos giramos al unísono. Una mujer bajita, con bata de enfermera y una enorme jeringa que usaba como bastón, se abría paso entre los aspirantes. Su cara era arrugada pero serena, con una expresión tranquila que contrastaba con la energía del lugar. Recovery Girl. Caminaba con paso lento pero firme, ofreciendo caramelos a los alumnos mientras su bastón y jeringa resonaba suavemente contra el suelo. Algunos aspirantes aceptaban los dulces con timidez. Otros simplemente negaban con la cabeza. Pero en general, todos parecían estar bien. Finalmente, se acercó a nosotros. ¿Y ustedes dos?, preguntó con su tono amable y algo chillón. ¿Alguna lesión? ¿Fracturas? ¿Dolor de cabeza? ¿Vértigo? Solo algunos raspones, respondí, señalando con la mano los brazos y un costado.
Yo estoy bien, gracias, dijo Mina, con su sonrisa habitual. Recovery Girl me miró con sus pequeños ojos entrecerrados, evaluando mi condición con un vistazo profesional. Luego asintió. Bien, bien. No te muevas. ¿Qué? No terminé de preguntar. Antes de que pudiera reaccionar, Recovery Girl estiró los labios como si fueran chicle, cosa que claramente no deberían hacer, pero los suyos se alargaron como si tuvieran voluntad propia. Se elevaron hacia mi mejilla, estirándose con un sonido pegajoso. ¿Eh? Dije, paralizado. ¿Eh? Repitió Mina, sin entender nada. ¡Mua! Un beso seco, fugaz, directo a mi mejilla. Sentí un hormigueo inmediato recorrerme el costado del rostro, seguido de una oleada cálida que bajó por mi cuello y pecho hasta las extremidades. Era como si alguien hubiera encendido una fogata muy pequeña bajo mi piel. Mis músculos se relajaron de golpe. El zumbido en mis oídos desapareció. Incluso las magulladuras parecieron desinflarse un poco. Eso debería bastar, dijo Recovery Girl con naturalidad, retractando los labios como si nada hubiera pasado. No hagan tonterías hasta que terminen de sanar. Y se fue. Así, sin más. Mina y yo nos quedamos congelados por un segundo, como si el tiempo se hubiera detenido entre los dos. Yo aún tenía la mejilla tibia. Ella tenía los ojos muy abiertos. ¿Acaba de besarte? Asentí, con el alma a medio salir del cuerpo. Su Kirk acelera la recuperación física a través de un beso. Pero consume tu energía vital, así que solo lo usa cuando el daño es superficial o cuando el paciente puede soportarlo. Mina parpadeó 2 veces. Por favor, hagamos que eso nunca pasó, dije en voz baja. Mina rompió en carcajadas, abrazándose el estómago. La risa le salió tan natural y despreocupada que me arrancó una sonrisa también, aunque aún sentía el cosquilleo del beso en la cara. Había pasado una semana desde el examen de ingreso a la UA. 7 días. 168 horas. Más de 10.000 minutos. Y sí, los había sentido todos. Estaba en mi habitación, sentado en el suelo, rodeado de herramientas, cables sueltos y trozos de plástico quemado. Tenía los mismos patines que usé en el examen atados a los pies, pero ahora estaban conectados a un par de cilindros comprimidos, con algunas piezas nuevas impresas en 3D y otras ajustadas a mano. Vamos, murmuré, usando un pequeño control remoto para activar el mecanismo. Charla. Una de las ruedas se desplegó suavemente, saliendo de la suela. La otra se atascó a medias. TCH. Siempre el de la izquierda, revisé el resorte interno, reajusté un perno diminuto que parecía un poco doblado y lo intenté de nuevo. Esta vez, ambas ruedas salieron a la vez con un clic suave y limpio. Aún no era tan rápido como quería, pero era un avance. Si quería usarlas también para caminar, necesitaba retraer y soltar las ruedas con un solo movimiento, sin tener que quitarme los zapatos. Me levanté y caminé unos pasos por la habitación. Las ruedas permanecieron retraídas, sin activaciones accidentales. Buena señal. Entonces hice el gesto de activación. Las ruedas se extendieron, mi equilibrio se tambaleó un poco, pero me mantuve en pie. Eso es, sonreí, más bien para mí misma. Durante años construí y probé docenas de aparatos. Muchos fracasos. Algunos explotaron por completo. Otros ni siquiera funcionaron. Pero estos patines, funcionaron en el campo. Bueno, al menos en el examen. Aún así, sabía que no era suficiente. Me había ido bien, sí, pero esos robots eran blancos diseñados para estudiantes de secundaria. Incluso estudiantes con peculiaridades llamativas podían destrozarlos sin problemas. Quizás, todavía no fue suficiente. Volví a sentarme, desabroché los patines con cuidado y los dejé a un lado. Luego me dejé caer de espaldas al suelo. El techo tenía una pequeña mancha de agua en una esquina. Nunca la había notado. Me quedé mirándola, distraída por unos segundos. ¿Y si no entro? Quizás conseguí suficientes puntos. Quizás no. Pero, ¿y si los héroes decidieran que dejar entrar a alguien sin don era demasiado arriesgado? ¿Una mala influencia? ¿Una carga innecesaria? ¿Y si piensan que soy un peso muerto? ¿Como si me estuviera esforzando por ser algo para lo que no nací? Dejé escapar un largo suspiro, luego bostecé. Me dolía el cuerpo de estar encorvado tanto tiempo. Me estiré perezosamente y salí de mi habitación. Medio dormido, fui a la cocina y puse agua a hervir. Mientras esperaba, me estiré como un gato somnoliento y me froté los ojos. El ligero olor a café empezó a llenar la habitación. Ayudó. Un poco.
Entonces me acordé. El correo, me dirigí a la puerta principal arrastrando los pies, todavía en pijama, con un calcetín puesto y el otro probablemente enterrado en algún lugar de mi habitación. Abrí la puerta y miré hacia el buzón, con una opresión en el pecho. Normalmente, revisaba el correo sin pensarlo mucho. Pero hoy hubo una oportunidad. Me acerqué. Había unos folletos de supermercado, una factura doblada, y un sobre blanco. Pequeño. Sencillo. Con el sello dorado de WA en la esquina. Me temblaban ligeramente los dedos al sacarlo del buzón. Cerré la puerta con el hombro y volví a la cocina. El agua estaba lista, pero ya no me importaba. Me quedé mirando el sobre como si pudiera ver la respuesta a través del papel. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis manos estaban sudorosas. Mi boca estaba seca. Bueno, allá vamos, deslicé mi dedo por el borde para abrirlo. Dentro había un pequeño dispositivo circular, algo así como un proyector de bolsillo. Lo examiné detenidamente. Pequeño, redondo, sin marcas visibles. Liso, con una textura metálica suave. Tenía un solo botón en la parte superior, apenas perceptible. Está compacta, murmuré. ¿Y tiene proyector incorporado? Menuda locura. Me acerqué a la mesa del comedor, el espacio más despejado del apartamento, y la puse en el centro. Apreté el botón. Se escuchó un suave pitido y una luz azul se proyectó desde el centro del dispositivo. Flotando en el aire, sin necesidad de ninguna superficie sólida, apareció un holograma. ¿No necesita base plana?, susurré, impresionado. Interesante. La figura que apareció me tomó completamente por sorpresa. ¿Es ese, el director Nezu? Pequeño, peludo, con rasgos de animal, vestía un traje elegante y sostenía una taza de té en la pata. Su voz era aguda pero clara, y tenía esa sonrisa juguetona que siempre parecía ocultar algo. Saludos, joven Tachibana. Soy Nezu, director de la preparatoria UA, dijo, asintiendo levemente. Antes que nada, permíteme felicitarte. Has sido aceptado en el curso de héroes. Algo dentro de mí se relajó al instante. Como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la semana y por fin pudiera exhalar. Tu desempeño en el examen escrito fue más que satisfactorio, aunque lo que realmente destacó fueron tus resultados en el examen práctico, continuó. No solo derrotaste a los robots con estrategias poco convencionales, sino que también obtuviste la puntuación más alta de tu grupo, y de todos los aspirantes. Me quedé congelado. ¿Más puntos que todos los demás? No lo dije con arrogancia. Fue pura sorpresa. Yo, obtuve la puntuación más alta. Eso incluye puntos de rescate, por supuesto, añadió Nezu, como si me leyera el pensamiento. Durante la evaluación, otorgamos puntos ocultos por rescatar a otros solicitantes en peligro. En tu caso, ayudaste a 3 estudiantes atrapados bajo escombros y empujaste a otro fuera del camino de un robot sin importarte tu propia seguridad. Muy admirable. Cerré los ojos por un momento. No los salvé por ser un buen samaritano. Conocía los puntos de rescate desde el principio. Lo sabía de antemano. Pero, ellos no tenían por qué saberlo. Power Loader me mencionó algo más, dijo, cruzando los brazos. Al parecer, solicitaste acceso a los materiales del curso de apoyo, incluso antes de saber si te aceptarían. Sentí un ligero cosquilleo en la nuca. Una solicitud inusual. No es algo que veamos en los solicitantes. Sobre todo, en quienes solicitan el curso de héroes. Nezu se giró ligeramente en el lugar, como si estuviera parado en un escenario invisible. No soy ajeno a los casos inusuales. En mi experiencia, son los estudiantes con las circunstancias más inusuales, quienes suelen tener el mayor potencial. La imagen se amplió un poco. Tu caso, Riku Tachibana, es único. No tienes ningún don, y aún así lograste algo que muchos otros, con habilidades impresionantes, no pudieron. Usaste tu intelecto. Tus herramientas. Y tu determinación. Sus palabras parecían flotar en el aire como el eco de una campana que no se apagaba. No sé qué te trajo aquí, añadió más despacio. Pero tengo curiosidad por ver qué harás con esta oportunidad. Por eso decidí aceptarla. Levantó su taza de té en un pequeño gesto, como si estuviera haciendo un brindis. Nos vemos en el campus, futuro héroe. La proyección parpadeó y luego se desvaneció, dejando solo silencio en la cocina. Me quedé allí, con los brazos cruzados, mirando el dispositivo. Luego me senté. Apoyé la cabeza en la silla, cerré los ojos, y sonreí. Lo había hecho. Entré. Sin peculiaridades.
No hay ayuda. Solo mis ideas, mi esfuerzo, y un poco de conocimiento prestado de una vida pasada. ¿Un héroe, eh? Dije en voz baja. Supongo que ahora empieza lo difícil. Hice una pausa y miré el proyector que seguía sobre la mesa. Me froté la barbilla, pensativo. Algo se estaba formando en mi cabeza, tal vez una nueva idea. Pero primero, necesitaba un café. Me levanté con calma y volví a la cocina. El agua se había enfriado, así que la puse a hervir de nuevo. Por fin pude disfrutar de una taza de café caliente. El día finalmente había llegado. Estaba frente a las enormes puertas de la UA, la academia de héroes más prestigiosa del país. Ya había estado allí antes, durante el examen de admisión y también cuando fui a presentar algunos de mis inventos. Pero esta vez, la sensación era diferente. Ahora era oficialmente un estudiante. Llevaba el uniforme de rigor, recién planchado, con la mochila colgada del hombro, más pesada de lo habitual debido al equipo que usé durante el examen. Excepto por los patines, claro. Los que llevo puestos ahora mismo. Gracias al último rediseño, las ruedas permanecieron ocultas dentro de las suelas, junto con 6 pequeños escapes que también ajusté. Ya no parecían sacadas de una película de ciencia ficción, simplemente unas elegantes zapatillas negras, limpias y discretas. Mis padres no podían creer que realmente había entrado. Cuando les enseñé la carta de aceptación, pensaron que era falsa. Les costó un poco aceptar que era real. Mi madre incluso llamó a la escuela para verificarlo, mientras mi padre me miraba como si le hubiera dicho que me había ganado la lotería. Me dejaron presentar el examen de admisión porque asumieron que no lo lograría. Pensaron que sería una buena lección. La vida no te da simplemente lo que quieres, me dijeron. Supongo que proyectaban sus propias frustraciones, como hacen tantos adultos. Pero nunca imaginaron que yo pasaría. Nunca esperaron que un chico sin peculiaridad, que pasaba horas encerrado en su habitación soldando cosas que olían a plástico quemado, lo lograra. Y no solo entrara, sino que lo aceptaran en el curso de héroes. Y ahora, aquí estaba yo. De pie frente a las gigantescas puertas de acero de la mejor academia del país. Observando a otros estudiantes entrar, emocionados, algunos ya en grupos, otros solos. Todos con la misma mezcla de ambición, nervios y altas expectativas. Yo era solo otro estudiante entre ellos. Otro estudiante, pero también, algo un poco diferente. Bueno, allá vamos, murmuré, dando un paso adelante. Después de caminar por varios pasillos, finalmente llegué frente a la puerta del aula 1A. Me había asegurado de llegar muy temprano. La primera impresión cuenta, y no tenía intención de parecer un raro solitario o un tipo arrogante. Necesitaba llevarme bien con todos, o al menos no caerle mal a nadie. Especialmente al protagonista. Mis planes a futuro dependen en gran parte de eso. Con Mina pareció irme bien, aunque, claro, es Mina. Ella es naturalmente sociable, cálida, y no le cuesta nada hablar con desconocidos. Mientras no le escupas en la cara o la insultes directamente, probablemente te sonría. Pero no podía asumir que el resto de la clase fuera igual. La verdad es que, desde que llegué a este mundo, no pude hacer amigos de mi edad. Quizá por mi quirk, o más bien, por la falta del mismo. La gente parecía distanciarse cuando lo sabían. Incluso los profesores, aunque intentaban disimularlo, tenían esa mirada de lástima. Algunos niños me molestaban, otros simplemente me ignoraban. Y yo tampoco hice mucho esfuerzo. Siempre estuve más concentrado en mis inventos que en socializar. Eso hizo que mi ya oxidado comportamiento social de mi vida pasada terminara de colapsar. Era consciente de ello. Pero ya no podía seguir igual. Esto era UA. Y si quería sobrevivir a lo que venía, iba a necesitar aliados. Gente en quien confiar. Compañeros. Así que respiré hondo una vez más, me acomodé el uniforme, y empujé la puerta. Para mi sorpresa, ya había 2 estudiantes dentro del aula. El primero era alto, de porte impecable, con gafas brillando bajo la luz del salón y la espalda completamente recta en su asiento. Supe de inmediato quién era. Iida Tenya. La segunda era una chica sentada cerca de la ventana, con el cabello oscuro recogido en una coleta alta. Tenía un libro abierto frente a ella y parecía completamente absorta en su lectura. Yaoyorozu Momo. Ambos se giraron en cuanto escucharon la puerta abrirse. Buenos días, dije, haciendo una leve reverencia. Iida se levantó de inmediato. Buenos días. Respondió con energía. Soy Iida Tenya, egresado de la Academia Soumei. Es un gusto conocerte.
Tenía una voz fuerte y clara, como si estuviera dando un discurso. Extendió la mano y yo la estreché. Tachibana Riku. Un gusto. Asintió con entusiasmo, luego miró mi uniforme y mi mochila. Veo que llegaste bastante temprano. Eso demuestra compromiso. Estoy seguro de que comenzaremos con el pie derecho. Esa es la idea, respondí, sonriendo. Se notaba que era del tipo responsable. Quizás demasiado. Después de intercambiar un par de palabras sobre lo emocionante que era estar aquí y lo impresionante que era el edificio, regresó a su asiento. Mi siguiente objetivo estaba claro. Momo Yaoyorozu. Ella ya había vuelto la vista a su libro. No parecía haber esperado que me acercara. Me acerqué con cautela y hablé en un tono educado. Buenos días. Ella giró ligeramente el rostro y alzó una ceja, como sorprendida de que alguien le hablara. Ah, buenos días, respondió, cerrando su libro con un gesto tranquilo. Disculpa, estaba concentrada. Eres Tachibana Riku. Es un gusto conocerte. Extendí la mano con naturalidad. Ella la observó por un segundo, luego la estrechó con elegancia. Yaoyorozu Momo, dijo con una leve sonrisa. También es un gusto. Su voz era suave, educada. Cada palabra medidamente pronunciada. Se notaba al instante que había crecido en un entorno refinado. No me equivocaba. La familia Yaoyorozu tenía un patrimonio multimillonario. Si no recordaba mal, en ese especial de Navidad que vi hace años, el del manga o el anime, ya ni sé, ella le regaló a Ida un lingote de oro. Un lingote de oro. Estaba claro que llevarme bien con ella no era solo un extra, era casi tan importante como llevarme bien con el protagonista. En el futuro, si quería desarrollar equipo avanzado, y no tener que andar rogando por repuestos baratos en foros de dudosa legalidad, iba a necesitar inversión. Financiación. Materiales. Tuve que controlarme para que mis ojos no reflejaran el signo de dólar como un personaje de caricatura. Pero claro, ella no podía saber eso. Estoy algo nervioso por el primer día, dije, manteniendo el tono casual. ¿Tú también llegaste temprano para prepararte? Oh, no tanto por nervios, respondió. Solo pensé que podría repasar un poco antes de que llegara más gente. Me parece importante aprovechar cada oportunidad de estudio. Claro que sí, genio millonaria. Una buena costumbre. Yo solo, no quería perderme, bromeé. Ella soltó una pequeña risa, breve pero sincera. Punto a favor. Después de unos segundos más de charla breve, comentarios sobre el campus, sobre el examen, y lo emocionante que era estar aquí, vi mi oportunidad y me moví. Literalmente. ¿Te molesta si me siento aquí? Dije, señalando el asiento vacío a su costado. Adelante, respondió ella, sin dudar. Lo siento, Shoto, pensé mientras me acomodaba en el asiento junto a ella. Tendrás que encontrar otra silla. Pronto comenzaron a llegar más estudiantes. Y para mi sorpresa, Ida parecía tener el mismo plan que yo, o quizás él simplemente era así. Cada vez que alguien cruzaba la puerta, se ponía de pie y lo saludaba con energía, presentándose con ese tono formal como si estuviera recibiendo invitados en una cena diplomática. Algunos se sorprendían, otros sonreían, y unos cuantos lo miraban como si no supieran si admirarlo o evitarlo. Su intensidad dejaba una impresión. ¿Buena o mala? Difícil decirlo. Yo aproveché su iniciativa. Una vez que Ida terminaba su saludo y el recién llegado se sentaba, yo me acercaba. Sonrisa amable, saludo casual, y una breve conversación de cortesía. Algo ligero. El examen, el edificio, el uniforme, cualquier cosa que rompiera el hielo sin parecer desesperado. No me hacía su amigo, pero al menos ya me habían visto como alguien accesible. Claro, no funcionó con todos. Todoroki Shoto entró en silencio, con ese aire frío y distante que parecía congelar el ambiente a su paso. Ida lo saludó. Él asintió con la cabeza. Yo intenté acercarme, pero ni siquiera me miró. Se sentó, sacó su libreta, y no volvió a levantar la vista. Ok. Punto pendiente. Bakugou, bueno. Fue Bakugou. Apenas cruzó la puerta, lanzó una mirada de desdén al salón entero. Ida se le acercó y le dio la bienvenida con entusiasmo. Bakugou le gruñó algo. Cuando yo intenté saludarlo, ni siquiera me dejó terminar. Piérdete, extra, escupió, sin detenerse siquiera. Bien. Sin sorpresas ahí. Me dieron ganas de contestarle algo igual de seco, pero recordé que mi cara no aguantaría una explosión a quemarropa tan temprano en la mañana. Así que simplemente me alejé sin decir nada.
No es que valga la pena hacerme amigo de alguien que podría explotarme la silla por equivocarme de tono. Tokoyami fue curioso. No fue descortés, ni mucho menos. De hecho, asintió con respeto cuando lo saludé. Pero no logré leerlo. Literalmente. Su cara es un ave. No supe si estaba incómodo, indiferente o si simplemente no estaba acostumbrado a socializar. Intercambiamos un par de frases vagas sobre lo sombría que era la atmósfera, bromeando, claro, o eso quise creer, y luego se sumió en el silencio. Fue un poco incómodo. Pero hey, no todos podemos ser Mina. Justo pensaba eso cuando ella apareció, entrando al aula con paso animado junto a un chico de cabello rojo intenso. Riku. Exclamó Mina al verme, levantando la mano en alto. Sabía que habías pasado el examen. Se acercó de inmediato y, antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo y me arrastró, sin pedir permiso, hacia el chico que la acompañaba. Él es Kirishima Eijiro, es genial Kiri, este es el chico que te dije. El que se tiró directo al robot de 0 puntos. Eso fue muy rudo. Respondió Kirishima, sonriendo con entusiasmo. Encantado de conocerte, Riku. Tachibana Riku. El gusto es mío, respondí, devolviéndole el apretón de manos. Tenía un agarre firme. Amistoso. Era fácil llevarse bien con él. Intenté seguir conversando, pero para cuando Mina terminó de hablar, otro estudiante ya había llegado, y yo perdí el momento de presentarme. Miré al chico que acababa de entrar. Mineta. Bueno, no lo vi como una gran pérdida estratégica. Ni social. La sala ya estaba bastante llena. Hice un rápido conteo mental de los rostros familiares. Todos estaban allí. Bueno, casi todos. Faltaban 3. Izuku Midoriya. Ochako Uraraka. Y Koji Koda. Aunque, miré los asientos disponibles. Conté otra vez. Conté uno menos. Había una silla libre que, según mi posición, parecía la que habría ocupado Koda. Mi estómago se encogió ligeramente. ¿Fue a él a quien reemplacé? Eso espero. Porque si resulta que reemplacé a Midoriya, o a Uraraka, acabo de condenar al mundo. Izuku es el heredero del One for All. Es la clave para vencer a All for One. El pilar de la historia. Si yo tomé su lugar, no solo acabo de arruinar la narrativa, acabo de dejar al planeta sin su mejor carta. Y si fue Uraraka, bueno, su papel no era tan determinante en la gran escala de la historia, pero aún así era una buena persona. Una heroína prometedora. Y, lo más importante, uno de los pocos apoyos emocionales constantes de Izuku. Jódete, 4 ojos. Escuchamos de pronto desde el otro extremo del salón. Todos giramos casi al mismo tiempo. Ahí estaba Bakugou, recostado en su silla, con los pies encima del pupitre como si estuviera en su casa. Frente a él, Ida estaba de pie, visiblemente tenso, apuntando con un dedo tembloroso mientras intentaba mantener la compostura. Eso es una falta de respeto. Dijo Ida, serio, como si estuviera en un juicio marcial. Estamos en la prestigiosa UA. Por favor, retira tus pies del escritorio inmediatamente. Oh, espera, esta escena. Esta línea. Ya la conocía. Claro. Era justo el primer momento de conflicto entre ellos en el anime. Ese intercambio clásico donde Ida trata de hacer cumplir las reglas y Bakugou le lanza un jódete en estéreo. Lo que significaba, volví a mirar la puerta con el corazón acelerado. Y sí. Ahí estaba. Izuku Midoriya acababa de entrar. A partir de este punto, todo transcurrió tal como lo recordaba del anime. Ida se acercó a Midoriya e intercambiaron algunas palabras. Luego llegó Uraraka, irradiando la misma energía amistosa de siempre. Finalmente, apareció nuestro profesor. Su entrada fue tan seca y directa como la recordaba. Sin rodeos, dejó claro que no estábamos allí para hacer amigos, sino para convertirnos en héroes. Fue una presentación breve, casi brusca, pero contundente. Lo importante vino después. Nos entregó los uniformes de entrenamiento y nos indicó que fuéramos a cambiarnos. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar.